Gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más, mis amados hermanos, amigos y oyentes que llevan esta secuencia del tema de David Ormachea, el adulterio. ¿Qué hago? Estamos una vez más acá para continuar con la lectura del libro en el capítulo número 5. Esperamos poder terminar hoy dicho capítulo, manifestaciones distintas del mismo pecado. Luis Alberto. Adulterio con participación emocional. Quisiera atacar duramente a los adúlteros y decir que todos los que caen en ese pecado no solo son condenados, sino que cayeron por pecados y malvados, por pecadores y malvados. Pero la realidad me dice otra cosa. Yo he pecado como muchos otros grandes hombres de Dios, pero no por malo o por planificar un pecado, sino a pesar de mis intensos esfuerzos por amar a Dios y vivir en santidad. Como consejero he tenido que atender casos de personas con excelentes razones, aunque sin justificaciones para pecar. Pero a la vez entiendo que no existe justificación para ningún pecado, aunque haya razones para todos. Algunas razones existían para la difícil experiencia de Luis Alberto. Siempre había sido respetuoso del ritmo sexual de Mónica, pero ya llevaba cerca de 2 años que ella había comenzado a distanciarse cada vez más. Él tomó una actitud de comprensión, aunque constantemente caía en la desilusión. Luis Alberto había luchado por años para mantenerse fiel y había sido una tarea dura, pero la había logrado. En su congregación nunca se hablaba de sexo. Él asistió solo a una de mis conferencias después de una caída en adulterio. Su esposa nunca quiso ir, pues sentía que tenía el apoyo de su pastor, que le prohibía ir a eventos que no fueran de la congregación. Mónica creía en algunos mitos, pensaba que no debían tener lo que ella llamaba juegos sexuales, es decir, no creía que su esposo debía tocar un órgano genital ni acariciar sus senos, mucho menos besarlos. En su congregación ella debía sentarse en un lado del templo y él junto a todos los hombres en otro lado. Allí las mujeres usaban velo y nunca en sus 18 años de cristianos habían recibido instrucción sobre su vida sexual. Mónica admitió que pocas veces experimentaba orgasmos y que más bien las relaciones sexuales eran dolorosas al inicio de ellas. Luis Alberto pensaba igual, pues creció en la misma congregación, pero cuando su esposa comenzó a alejarse más sexualmente, sintió la necesidad de investigar. Al asistir a una de mis conferencias, fue motivado a buscar ayuda. Después de un par de sesiones ya comprendía un poco más de la situación. Mónica estaba entrando en la menopausia y tenía menos interés sexual que antes. Ninguno de los dos tenía mayor información sobre la situación y me di cuenta de que por muchos años la vida sexual de la pareja fue un acto necesario para la satisfacción de Luis Alberto, pero no algo deseado por Mónica. Además, como se había dado cuenta, Mónica creía en algunos mitos. Uno es la idea ficticia que ha sido aprendida y que se ha creído por tanto tiempo, que se hace parte del sistema de creencias de una persona. Todavía existen muchos mitos en las congregaciones, ya que en la gran mayoría no existen cursos bien planificados, profesionales o bíblicos sobre la sexualidad. Algunos han aprendido que las relaciones sexuales perjudican su espiritualidad o que un signo de mejor comunión con Dios es negar todas las pasiones. Los mitos estaban totalmente reñidos con la realidad y Alberto y esa realidad, esa insatisfacción sexual, ese rechazo a tener una relación, una sexualidad al estilo divino, fueron la motivación para que desarrollara una amistad cercana con Soraya, una extrovertida y cariñosa compañera de trabajo. Alberto cambió radicalmente y dejó la iglesia, abandonó a su esposa y se fue a vivir con Soraya. El cambio fue impresionante. Él mismo, cuando me buscó para recibir ayuda después de vivir más de 11 meses con ella, me confesó: estoy sufriendo como nunca porque nunca había amado así.
Me enamoré, me cegué, disfruté algo increíble y no puedo dejarla. Pero ahora ella me engañó con uno de sus amigos. Es que la mayoría de los hombres pueden caer en adulterio por la atracción y la excitación que sentimos, pero puede terminar las relaciones adúlteras con relativa facilidad. Sin embargo, cuando un hombre se involucra emocionalmente, puede incluso ser más difícil que para la mujer abandonar esa relación lujuriosa que ha permitido la infatuación. Con ayuda y la disposición a someterse a un largo proceso, Mónica y Luis Alberto no solo se arrepintieron de sus errores y pecados, sino que se perdonaron y con el paso del tiempo lograron sanar los traumas del pasado, abandonar los mitos aprendidos, corregir los errores que les llevaban a pecar y comenzaron a vivir una relación conyugal saludable como nunca antes. Todos tenemos el deber de aprender a enfrentar los problemas, especialmente aquellos que cuando los mantenemos poco a poco van engendrando más motivaciones para fallar. Es cierto, una mujer que ha experimentado algunos orgasmos y los ha disfrutado y que está casada con un adúltero y abusador no puede disfrutar de su vida sexual. Si regularmente es usada y maltratada sexualmente y es víctima de irrespeto y violencia hogareña, es una mujer vulnerable que tiene razones para anhelar una relación cariñosa, respetuosa, tierna y sensual. Es cierto que tiene razones para anhelar una vida sexual normal y su mente le indicará que puede tenerla si encuentra a un hombre que no sea su marido, pero que también es la antítesis del hombre violento que la maltrata y la usa. Es cierto que si llega a encontrar a esa persona, anhelará recibir lo que tanto necesita, pero no tiene justificación para caer en una relación adúltera. Esa persona tiene la obligación de enfrentar su problema de violencia, prepararse para confrontarla, nunca más permitirla, aún separarse sabiamente del abusador y luego divorciarse por adulterio y violencia. Después debe sanar sus heridas y ser sabia para encontrar un hombre amoroso y respetuoso con el que pueda desarrollar su vida matrimonial, incluyendo su sexualidad en forma bíblica y normal. El adulterio es un serio pecado condenado por la palabra de Dios, pero no solo caen en pecado quienes tienen un corazón rebelde y malvado, sino grandes hombres y mujeres que aman a sus familias, aman a Dios, pero que cometen grandes errores porque son pecadores. Existen personas maravillosas y que por tener relaciones conyugales enfermas y destructivas tienen excelentes razones para fallar, aunque no haya justificación para pecar. No hay justificación para ningún pecado, pero existen razones para todos. Nuestro deber no es solo evitar los pecados sin remover las razones, sino remover las razones que nos conducen a cometerlos. Clarisa disfruta del adulterio. Clarisa cayó en adulterio y lo disfrutaba en sus 5 años de matrimonio con un alcohólico. Nunca había desarrollado una vida sexual normal. Se casaron después de los 30 años y en medio de violencia y borracheras de su marido, ella intentó siempre responder como cristiana, aunque había caído en una seria confusión por su mal concepto del amor. Ella había estado toda su vida en una congregación y cuando pensaba que nunca se casaría, se enredó con un no cristiano. Después de poco tuvo relaciones sexuales que no disfrutó, pero quedó embarazada. Su esposo nunca quiso abandonar su alcoholismo y no tenía mayor interés en la vida sexual y mucho menos en una relación saludable. Ella, aunque sentía necesidad y periódicamente se unían sexualmente, nunca había disfrutado de un orgasmo. Me confesó que disfrutaba los fines de semana que por la gran borrachera su marido no llegaba a casa. Rechazaba el olor al alcohol, especialmente porque cuando su marido estaba más borracho intentaba tener relaciones sexuales con ella. Era sucio, grosero y tosco. Nunca olvidó sus palabras cuando me describía la gran pasión que sentía por su amante.
En casa tenía una terrible combinación: un marido borracho, sucio y mecánico de profesión. Toda persona que no disfruta de una vida sexual normal en una relación matrimonial debe comprender que tiene todo el derecho, y no solo el derecho, sino la obligación de restaurar su vida y disfrutar de su sexo. Todo cónyuge tiene la obligación de enfrentar seriamente la situación matrimonial problemática, enfermiza, adúltera, engañosa, violenta, peligrosa y pecaminosa que tiene con su pareja. Pero Dios a nadie le ha dado el derecho de elegir el pecado como reacción al pecado de otro. Comete pecado el que maltrata, usa, adultera y vive en la maldad, como el que reacciona erróneamente movido por la misma pecaminosidad. Clarisa era una mujer eficiente en su servicio a la congregación. Allí desarrolló una amistad cercana con una persona 5 años menor que ella. La relación poco a poco fue creciendo en cercanía. Se sentían a la perfección, se entendían a la perfección. Nunca nadie me había tratado como él. Era atento, respetuoso, se vestía muy bien y siempre estaba listo para ayudarme. Fue una de las declaraciones. Más de 2 años sirvieron en el mismo ministerio en la iglesia y mantuvieron la cercanía, pero según decían, sin nada pecaminoso. Alberto, el esposo de Clarisa, decidió ir a ver a su madre a su país, pues estaba muy enferma. Como estaba ilegalmente en el país, debía volver a entrar en forma ilegal. Lo intentó varias veces y no pudo hacerlo. En la última lo descubrieron y fue deportado. Clarisa y su hijito decidieron que no se irían de los Estados Unidos y que esperarían que Alberto volviera. Pasaron más de 6 meses y no pudo volver. En su ausencia, Mario comenzó a visitarla, iniciaron una relación apasionante. Clarisa por primera vez experimentaba orgasmos, no solo uno, sino que había sido tan apasionante que disfrutó varios en sus relaciones sexuales. Y además había sido tratada todo el tiempo con tanto cariño que nunca se había sentido tan querida. No había sentido satisfacción por muchos años y nunca había tratado su problema con sabiduría. Debido a la actitud de su esposo, la suciedad y el alcoholismo había creado un rechazo psicológico que le impedía disfrutar de su vida sexual, aunque la anhelaba. Debido a la situación, se estaba preparando muy bien el terreno para la infidelidad con envolvimiento emocional, y lamentablemente así ocurrió. Clarisa no me buscó porque quería terminar su relación, sino porque no quería terminarla. Fueron años de sufrimiento y rechazo. Por primera vez amó a una persona y esa persona me ama. No puedo dejarlo. Dios no puede ser tan injusto que me obligue a dejar de amar a alguien que me ama, que me apasiona y que es un excelente amigo de mi hijito, me dijeron con pasión en cierta ocasión. Clarisa era una mujer que realmente quería vivir su vida cristiana saludablemente, pero por descuido y por el sistema inadecuado de relación conyugal estaba actuando pecaminosamente. Me encargué de ayudarla en todo el proceso. Después de mi evaluación me di cuenta de que era una mujer sincera, confundida, pero que en una relación adúltera había encontrado respuesta a sus necesidades de cariño y ternura. Ella también encontró satisfacción para su necesidad sexual y se sintió respetada. Por su profundo deseo de reiniciar su relación con Dios de una manera saludable, decidió someterse a un largo proceso de restauración. Anhelaba con todo su corazón someterse a Dios y ser obediente, pero a la vez era lo suficientemente honesta para decir que no podía terminar su relación pecaminosa, pero estimulante, sin la ayuda de Dios y sin la orientación adecuada. Se sometió a todo el proceso con mucha dedicación. La meta era restaurar su vida y que comprendiera que las relaciones pecaminosas, aunque sean apasionantes, provocarán la disciplina divina. Mi meta era hacerle comprender que tenía todo el derecho de restaurar su vida y la obligación de enfrentar seriamente la situación matrimonial problemática y enfermiza, peligrosa y pecaminosa que tenía con su marido.
Ella comenzó a trabajar con dedicación. Después de más o menos 6 meses, el esposo le escribió que no regresaría y que había encontrado a otra mujer, por lo que se había casado en su país de origen. Clarisa se alegró al saber que no tenía que enfrentar a su marido, pues conocía las actitudes violentas que lo caracterizaban. Ella pasó por todo el proceso, además hizo todas las averiguaciones del caso y comprobó que realmente su esposo se había casado en su país y con ese antecedente inició su separación legal. Así pudo seguir todo el proceso de divorcio mientras ella y Mario pasaron por todas las clases de asesoramiento matrimonial. Finalmente se casaron y siguieron desarrollando su relación conyugal saludable. La mayoría de los hombres puede caer en adulterio solamente por la atracción y excitación que sentimos, y la mayoría puede terminar sus relaciones adúlteras con relativa facilidad, pero cuando el hombre se involucra emocionalmente y siente una gran pasión, puede incluso ser más difícil para él que para la mujer abandonar esa relación lujuriosa que ha permitido la infatuación. Pedro, buenas razones, terribles pecados. Pedro estaba decidido a terminar su relación conyugal, ya que había ido deteriorándose desde hacía más de un año. La personalidad de Marina lo motivaba a aislarse cada vez que tenía conflictos. Pedro aprendió el mismo sistema para evitar mayores problemas. En vez de confrontar sus problemas con sabiduría, pasaban largas temporadas sin hablarse. Ya tenían la costumbre de acostarse en camas distintas. René, el hijo mayor de la pareja, ya se había casado y el menor tenía 20 años. Ellos no tenían la capacidad o no querían hablar de sus problemas y preferían mantenerse a la distancia. Cada uno creía tener el poder en sus manos y su estrategia para saber mantener al enemigo a distancia necesaria y así evitar toda confrontación violenta como las que acostumbraban. Pedro solía irse a dormir al que había sido el dormitorio de su hijo mayor. En las sesiones de consejería admitió que prefería estar allí, pues tenía televisión y se había acostumbrado a mirar canales pornográficos. Adquirió la costumbre de masturbarse con mucha regularidad y cada vez le era más fácil estar separado sexualmente de su esposa en las temporadas de enojo. Sin embargo, cada vez más se convertía en una persona más adicta al sexo y más vulnerable al adulterio. La situación del matrimonio empeoraba, pues Pedro estaba en plena crisis de la mediana edad. La andropausia es un desafío para el bienestar de los hombres de esa edad. Cuando las mujeres entran en la mediana edad, experimentan un cambio muy conocido, la menopausia. Los cambios en los hombres son a menudo menos obvios, pero tienen igualmente un efecto muy profundo en su vida física, emocional y social. La edad madura es el periodo de la vida en el que las relaciones extraconyugales son más frecuentes. Al analizar las causas, los especialistas indican que algunos hombres desean aferrarse a lo que les queda de juventud para demostrar que aún son fuertes y atractivos. Otros desean probar otro tipo de relación sentimental porque su vida sexual no les satisface, y otros cometen deslices por no saber resistirse a las tentaciones e incitaciones de compañeros y amigos. Cuando el matrimonio en conflicto se da cuenta de que sus hijos ya están grandes, cuando además la mujer está en la menopausia y vive todos los trastornos propios de esa etapa, y el hombre está en su segunda adolescencia, las circunstancias son propicias para caer en relaciones adúlteras que pueden cautivar especialmente al hombre. Eso era precisamente lo que ocurría en la relación matrimonial de Pedro. Su situación emocional en la crisis de la mediana edad que enfrentaba lo motivó a comenzar a vestirse más juvenilmente, a relacionarse más a menudo con sus compañeros de trabajo y finalmente a una relación de adulterio. Pedro admitió que cuando se relacionó con una mujer descubrió que alguien podía tratarlo con mucho cariño y ternura, así que la visitaba 2 veces a la semana y lo esperaba con los brazos abiertos y con un cariño asombroso. Él se vestía bien y se arreglaba lo mejor posible.
Era una ilusión esperar el día en que dedicaría un par de horas a compartir con su amante. Esa relación fue creciendo en pasión al punto de que no sintió temor de ser descubierto. Pedro estuvo fuera de su casa por más de 6 meses y luego entró en una seria crisis depresiva, la misma que le llevó a buscar a Dios. Vivió una experiencia muy difícil y su hermano, que era pastor evangélico, le brindó la ayuda que necesitaba. Debido a su deseo genuino de cambiar su vida, comenzó a dar muchos pasos e hizo varios intentos por volver a iniciar la relación conyugal con su esposa, pero no podía terminar con su fuerte nexo emocional. Esa situación fue la que motivó al matrimonio, por recomendación de su hermano, a buscar mi ayuda. Después de un tiempo, la esposa de Pedro había comprendido los serios errores que había cometido en su relación conyugal y se esforzó para realizar los cambios. Ambos se pidieron perdón por los pecados cometidos, pero Pedro no podía olvidar su relación de adulterio. Pasaron meses hasta que finalmente, con la ayuda de Dios, comenzó a tener mayor fortaleza y en poco tiempo abandonó para siempre su relación adúltera. El asesoramiento había dado resultados positivos, pero había sido una larga tarea para Pedro y su esposa. Debo recordarle que es muy difícil que el cónyuge infiel salga de una relación de adulterio con envolvimiento emocional sin la ayuda de un consejero. La situación emocional es tan crítica que ni quien está involucrado en el pecado ni su cónyuge pueden ayudar si no reciben la orientación de un profesional. Es muy difícil abandonar una relación de adulterio, aun cuando la persona sea descubierta, si existe un serio envolvimiento emocional. Quien está atrapado en una infatuación de esta naturaleza debe buscar la ayuda de un profesional. Gloria a Dios. De esta forma, mis amados hermanos, amigos y oyentes, hemos llegado a la culminación del capítulo número 5 del libro de David Ormachea, El adulterio. ¿Qué hago? El capítulo número 5 está titulado Manifestaciones distintas del mismo pecado. Es una bendición para mí poder continuar con la lectura de dicho libro. El capítulo número 6 está titulado El cónyuge infiel, pasos del envolvimiento pecaminoso. Si Dios nos lo permite, en los días que vienen continuaremos con la lectura de este bendito libro, esperando que sea de bendición para muchas personas. Dios los siga bendiciendo. Si Dios lo permite, nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente video.